Les habla Natalia Andrea Gutiérrez Pérez de la ciudad de Medellín, Colombia, para todos aquellos oyentes de habla hispana que nos están escuchando. Hoy hablaremos del primer programa de la serie Venciendo el quebrantamiento sexual en guerra. Me he encontrado varias veces o con varias personas que me han dicho volví a caer en pecado, volví a caer en fornicación, volví a caer en masturbación. Después de saber que tienen un problema y buscaron ayuda, pero que no han vencido porque lo hicieron que en sus fuerzas. Sabes, lo primero que debemos hacer es reconocer que esto es una guerra. Y segundo, tomar las armas espirituales que Dios nos ha dado. Hoy hablaremos de reconocer que es una guerra. El pecado original, el pecado actual, nos distrae. Y el pecado que mora en nosotros nos manipula. Y como hemos visto en programas anteriores acerca del quebrantamiento sexual, genera ruptura entre nosotros y Dios. Y obviamente se ve el daño en el diseño perfecto de Dios en la sexualidad. Generando que comportamientos en nosotros y en algún momento no los entendíamos y que eran impulsados con un deseo desenfrenado para hacerlo. Podría decirse que de esa forma inconsciente al pecar. Son cosas que no sabemos, pero que tenemos el deseo de hacerlo. Por esa mala codificación recibida en algunos escenarios que vimos en los anteriores programas, como fue una familia disfuncional, un abuso sexual y una orfandad afectiva, que se enajena como objeto sexual. Vemos todo ese tipo de escenarios que nos llevan a tener ese tipo de comportamientos y a tener impulsos a volver a pecar, ¿cierto? Cuando realmente no hay una convicción y cuando realmente no lo hacemos en nuestras fuerzas y cuando realmente no tomamos la decisión de que se tiene que destruir, de que se tiene que acabar. En algún momento cuando luchaba con todo este tipo de dejar mi parte, el quebrantamiento sexual, cuando luchaba cómo dejar de pecar, aunque ya era cristiana, ya habían pasado muchos años siendo cristiana, aún seguían mis pensamientos sexuales y habían algunos tipos de comportamientos que nadie los sabía, pero que el Señor se encargó de ayudarme a trabajar y poner personas para que me ayudaran. Una noche sueño que había una avispa gigantesca y que quería acecharme. No tomo mis enseñanzas basadas en sueños, pero esto me pareció muy importante. No quiere decir que esto les vaya a pasar a todos, pero para mí fue algo que trascendió y fue algo muy importante porque esta avispa, pude combatir con una cantidad de avispas pequeñas, pero había una avispa gigante que venía a destruirme y a matarme. En medio de ese sueño escucho una voz y en medio de esa voz que me decía el Señor, tú lo puedes hacer, tú lo puedes vencer en el nombre de Cristo. Se puede vencer en el nombre de Cristo, pero hay que luchar porque esto es una guerra. Al día siguiente me levanto y alguien llega a mi vida diciéndome la misma palabra, esto es una guerra. Sola no lo vas a hacer y en tus fuerzas no lo vas a hacer. Y empecé a luchar, empecé a pelear y en medio de lo que Dios me traía, esa avispa fuese como el pecado, algo con lo cual estaba luchando el enemigo, en la forma en que luchaba. Y en esa noche me levanto en guerra, en pos de guerra, a entender que esto no lo iba a luchar sola, sino que el Señor lo iba a vencer conmigo. ¿Sabes? No podemos dar lugar a sacrificar matrimonios fieles, hijos valiosos, ministerios fructíferos, trabajos productivos, reputaciones intachables por placer inmediato e ilícito. Dios sabe que luchamos en esta carne y que somos débiles, pero que no estamos solos para luchar, que necesitamos del fuerte, porque Él es el que nos fortalece. ¿Sabes? Nosotros necesitamos entender que esto es una guerra y que entre más pronto nos demos cuenta de eso, mejor. El diablo vino para matar y destruir. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, como lo dice Juan 10:10. Él maquina y acecha a los cristianos para que Satanás no gane ventaja, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, como lo dice 2 Corintios 2:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, Efesios 6:11. Nos tienta y
acusa día y noche. Entonces oí una gran voz en el cielo, como decía su palabra. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Es algo que sabemos que nuestra lucha y que eso es una guerra para poder combatir todo el quebrantamiento sexual, para que tú puedas vencer en la fornicación, para que tú puedas vencer en la masturbación, para que tú puedas vencer en el adulterio, para que tú puedas vencer en el homosexualismo, para que tú puedas vencer en el abuso, en tantas cosas que han deteriorado y han dañado la codificación de Dios a tu vida. La Biblia nos advierte de nuestras luchas espirituales, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que Dios podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes, como dice Efesios 6:2 del 12 al 13. Dios nos ha dado armas espirituales y esto es lo que vamos a ver en el programa que sigue, en el programa de esta segunda parte. Sabes, existe una realidad que no podemos ignorar ni evitar, y es que al convertirnos hijos de Dios nos constituimos en enemigos del diablo, pues Satanás es el enemigo declarado de Dios y de todo lo que tiene que ver con él. Entender que estás luchando y que no lo podemos ganar solo, sino con Cristo Jesús. Recuerdo cuando decidí entregar esta carga al Señor que me dijo, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Sabes, debemos tomar las herramientas, decir, di al débil, fuerte soy, fortaleceos, como dice Efesios 6:10. En el quebrantamiento sexual, nuestra lucha no está con el cuerpo, sino con nuestra mente. Allí es donde radica todo. Es allí donde tenemos que batallar. Es tan sencillo como le digo al diablo, diga algo que a tu oído, como el diablo dice algo a tu oído y te quedes meditando en eso. Y de ahí es tan fácil, muy fácil, llegar al pecado, porque te quedas meditando y como muchas veces lo he dicho, el pecado no está solo en el motel. El pecado está en la esposa que le quiso ser infiel a su esposo con otro hombre durante toda la semana planeando para llegar al motel. El pecado radica en esa maquinación sobre todo, no tanto en el hecho de ir al motel, sino que ya se pecó antes al meditar y planear el hecho de ir al motel. ¿Sabes? No, como dice su palabra en 1 Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Mirar honestamente nuestro quebranto y rendirlo a Jesús. Requiere de un proceso. Y por eso hoy yo te animo a que reconozcas que esto es una guerra, que tú no puedes solo, que necesitas a Cristo Jesús, que necesitas levantarte, que necesitas tener la determinación de pelear, que necesitas tomar la autoridad que el Señor te ha dado para vencer, que necesitas acabar y que necesitas vencer esta lucha y que esta lucha tú la vas a vencer en Cristo Jesús, que Él te va a dar la victoria por esas luchas que tanto has pasado peleando en contra del adulterio, peleando en contra de la fornicación, de la masturbación, de una cantidad de quebrantamiento sexual en tu vida que no has podido vencer y que recaes una y otra vez. Es el tiempo de que te levantes, el tiempo que reconozcas que es una guerra y que tú no puedes solo.